aquí a Clavius. Listo, estamos transmitiendo también ya en Facebook. Bienvenidos, bienvenidos desde Facebook y bienvenidos todos los que están aquí en la sala de Zoom. Como saben, ya es un placer contar con su presencia en un miércoles más del del calendario de conferencias del Centro Astronómico Clavius. Y hoy es un miércoles particular en el sentido, pues, de que terminamos el calendario del periodo académico de primavera 2022. No terminamos las actividades del año, porque ya saben que después de la primavera sigue el verano, pero nos tomamos un pequeño receso. Y pues, qué mejor para cerrar este ciclo de primavera que tener una conferencia con Gerardo Martínez Avilés, que es parte de la planta académica del Centro Astronómico Clavius. Creo que la mayoría de ustedes conoce a Gerardo, pero si no, si tenemos algún participante de primera vez, les platico rápido. Gerardo, pues, estudió la licenciatura en física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y posteriormente hizo un posgrado en astronomía, la maestría y el doctorado. Siempre digo, como es usual en esta trayectoria académica de los astrónomos. El posgrado de Gerardo fue realizado en el extranjero, en diversas partes de Europa, en un programa muy interesante. Y después de eso, bueno, regresó a México y actualmente, como les comenté, es parte ya de la planta de Clavius. Y los que lo conocen sabrán que una de las grandes pasiones de Gerardo, además de la física y la astronomía, pues es la parte de la historia de la ciencia. Entonces, además, siempre en las charlas de contar con la información de la parte astronómica, pues también tenemos la parte histórica. Y hoy vamos a platicar de un cuerpo que es muy interesante. La historia de seres es interesante en el sentido de que actualmente es considerado un planeta enano. Entonces, yo, por ejemplo, siempre digo que le pasó lo contrario que a Plutón, que a veces sentimos como que lo degradaron, era planeta y lo convirtieron, bueno, lo clasificaron como planeta enano. Y a Ceres le pasó al revés, pues era considerado esteroide y de alguna manera le subieron la categoría a planeta enano. Esa historia es muy interesante, pero tan interesante es eso como la historia de su descubrimiento, y eso es justamente de lo que vamos a platicar hoy. Pues Gerardo, no te digo bienvenido porque, porque tú eres de la casa, pero Así pues es. adelante. Lore, pues muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todo el mundo y buenas noches a Lore, que anda allá en el futuro, y buenas madrugadas a los que nos vean al rato, y a los que nos vean no en vivo, pues buenas lo que tengan en la cabeza al sol o al meridiano. Pues sí, justamente cerramos el ciclo de conferencias de primavera con esta conferencia. Me tocó el honor de cerrar este ciclo. Divertidísimo, como siempre, nos la hemos pasado, bueno, al menos yo y Lore nos la pasamos bomba, y yo creo que ustedes también, porque no faltan. Entonces, pues qué gusto estar acá. Y bueno, como dice Lore, les voy a presentar esta historia, y como siempre, pues les voy a contar cómo llegué yo a esta historia, porque pues, tampoco es que me la supiera de toda la vida, ¿no? Y eso es lo padre de trabajar aquí, es de que uno sigue descubriendo historias bien bonitas sobre las cosas que damos por sentado, que fuera tan fácil descubrir un asteroide, hoy planeta enano. Pues no estuvo tan fácil, sobre todo porque se les escapó de las manos. Bueno, mejor no los spoileo la charla y la comenzamos. Entonces déjenme compartir mi pantalla y está aquí. Voy a compartir el sonido. Pablo, si tengo algún problemilla con el sonido o algo, me avisas, por favor. Sí, claro. Ahí se escucha bien. Y va a ir con sonido porque va a haber un pequeño videito. Pero bueno, si se cuela, espero que no se cuele otros ruidos. Ahí les va a compartir presentación. Ahí se ve, Pablo. Ya la vemos. Excelente. En pantalla completa. Por cierto, aquí tras bambalinas tenemos a nuestros becarios, que les agradezco a todos, a Henry, a Camila, a Natalia y a Pablo Villaseñor, que
ya no es becario, pero pues aquí sigue al pie del cañón. Y bueno, comenzamos esta charla que yo decidí titular Se busca asteroide perdido, aunque al final de la charla sabrán que ya no es un asteroide, pero cuando fue su búsqueda, pues sí era un asteroide y se les perdió. Entonces vamos a ver cómo comienza esta historia. Y bueno, todo comienza con hace poco un amigo, esta es, es la página de trabajo en el Instituto de Matemáticas de la UNAM, él es investigador, Adrián González Casanova, un gran amigo mío, somos amigos desde la prepa, y de hecho pues estudiamos juntos, él matemáticas, yo física en la Facultad de Ciencias, y después nos fuimos al extranjero. De hecho aquí hay unas fotos del archivo de cuando lo visité yo en Berlín, él estudió su doctorado en Berlín, y esta foto de acá es cuando él me vino a visitar a la ciudad de Innsbruck, cuando yo estaba ya en Austria haciendo la maestría, y entonces pues es un gran amigo. A la fecha seguimos discutiendo, y sobre todo pues es muy padre cuando una persona tan cercana a ti pues estudia algo parecido, porque compartimos muchos intereses y nos recomendamos cosas y nos hacemos preguntas, y bueno, pues ahí andamos siempre compartiendo nuestro conocimiento entre nosotros. Entonces, él da clases de probabilidad y se dedica a la probabilidad, y bueno, para él es muy común trabajar con esta famosísima curva que pues, supongo que todo el mundo sabe cómo se llama, es la distribución normal o la famosísima campana de Gauss. La campana de Gauss, es decir, todo el mundo, creo que todo el mundo ha escuchado hablar de la campana de Gauss. Entonces, estamos platicando de la campana de Gauss en alguna ocasión hace poco tiempo, no sé qué, llegamos a esto de la campana de Gauss, y él pues explica, ¿no? La campana de Gauss. A ver, para los que no la tenemos muy clara cómo funciona esto, vamos a suponer que queremos ver cuántos de aquí, de los que estamos aquí conectados, si somos mexicanos la mayoría, pues vamos a suponer que aquí estamos viendo la medición, cuánto medimos en metros. Yo, por ejemplo, mido 1,70, y eso vamos a suponer que el centro está aquí en 1,70, y pues acá va creciendo. Aquí están los que miden 1,90, acá están los que miden 1,20. ¿Qué nos dice la distribución normal? Bueno, si más o menos estamos en un país como México, nos diría que pues una gran mayoría de nosotros estaríamos muy cerca, ¿no? Entonces aquí tendríamos un gran número de personas que miden 1,70, más o menos. Unos se van desviando, a lo mejor. Tenemos muy pocos que miden 1,40. Vamos a hablar del género masculino como Gauss en este caso. Entonces, a lo mejor hay muy pocos, hay algunos, pero hay pocos que miden 1,40. Y también hay muy pocos que miden 1,90, y la gran mayoría pues estamos aquí midiendo 1,70. Entonces hagan más o menos un cálculo ahí ustedes cuánto miden, ya cuántos conocen, y van a ver que no me estoy equivocando. El promedio aquí en México más o menos somos 1,70. Entonces hay muchos aquí, hay pocos en 1,40, y hay muchos, hay poquitos también en 1,90. Y bueno, estoy haciendo un pequeño ejemplo de la distribución normal. El chiste es que dice Adrián que pues que a él le gusta mucho contar la historia de cómo llegó Gauss a esta cuestión de la distribución normal, y me comentó ese día, la historia que no me sé bien es la del descubrimiento del asteroide. Y dije, bueno, Gauss, ¿cuál asteroide? Y entonces, pues yo me quedé así un poquito, como que no le quise decir a Adrián que yo no sabía ni de qué estaba hablando, pero pues sí me sorprendió un poco su pregunta esa del descubrimiento del asteroide por parte de Gauss. Entonces ya con más calma llegué a mi casa y pues me puse a buscar un poquito, y así fue como nació, después de mi búsqueda, como nació esta historia. Entonces uno googlea a Gauss, y de hecho, por ejemplo, el Doodle de Google del 30 de abril del 2018, que es el natalicio de Gauss, pues apareció esto en Google, ¿no? Eso que nos aparece ayer, por ejemplo, apareció el Día de las Madres. Por cierto, les mando un saludo a todas las madres, en especial a la mía, espero que me esté viendo, pero a todas las mamás les mando un gran abrazo porque ayer fue su día, y a la mía, pues un doble abrazo. Bueno, aparecía Gauss, ¿no? En el 30 de abril, porque era su natalicio, y aparecen varias cosas. Pues aquí ustedes pueden ver a la famosísima campana de Gauss. Aquí hay un instrumento como para hacer topografía, pues algunas cosas ahí de construcción de polígonos, etcétera, pero aparece esta parte de acá, ¿no? Como una cosa ahí dándole vueltas que nos asemeja pues al Sol o algo, algún cuerpo al que están orbitando cosas.
Yo estudié física y estudié un poco de matemáticas, bueno, bastantes matemáticas para hacer física, y realmente nunca, bueno, tenía yo muy claro al personaje de Gauss como un matemático, pero jamás como un astrónomo. Entonces, pues justamente aquí nace la historia que se me ocurrió para esta charla de Se busca asteroide perdido. Bueno, vamos a comenzar esta historia con la intuición de un astrónomo, uno de los más grandes astrónomos que han existido en la historia, que fue Johannes Kepler, un astrónomo pues, de origen austriaco, que bueno, algún día, supongo que todo el mundo conoce las leyes de Kepler, si no, pues al ratito vamos a platicar un poquito más de eso, pero bueno, Kepler fue un astrónomo sumamente imaginativo y pues sumamente intuitivo, él tenía una gran intuición de cómo ocurrían las cosas y también tuvo mucha suerte porque pues de repente sus cosas de pura chiripa pues le daban, que es un poco lo que pasó en este caso. Una de las preguntas que se hizo Kepler es ¿por qué solamente hay 5 planetas? Bueno, en los tiempos de Kepler, solamente se podían ver, no existía telescopio. Kepler cuando observó, apenas el telescopio andaba por ahí siendo usado por Galileo, pero pues Kepler no fue un gran observador de telescopio, y en esa época solamente se conocían 5 planetas, que son los que se pueden ver a simple vista. Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Ahora, recordemos que Kepler aceptó la teoría de Copérnico. Él aceptó rápidamente que el Sol estaba en el centro y que los demás planetas le daban la vuelta al Sol, lo que haría que la Tierra fuera un sexto planeta. Entonces, en realidad había 6 planetas. Entonces, ¿por qué decía Kepler? ¿Por qué hay 6 planetas? Los 5 que son visibles, más nosotros, la Tierra, que le damos vuelta al Sol. Entonces, él se puso a pensar, dijo, bueno, a ver, hay 5 espacios, bueno, más bien hay 6 espacios, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacios, y aquí en medio pues, hay un 5, y entonces, pues cada uno de esos 6 espacios debía ser ocupado por cada uno de los planetas, Mercurio, Venus, nosotros la Tierra, Marte, Júpiter y Saturno. Eso es algo que Kepler tenía bien claro, pues su pregunta era ¿por qué hay 5 más 1? ¿Por qué hay 6 planetas en el sistema solar? Pues tenía que encontrar qué en la naturaleza ocupaban estos 5 espacios entre los 6 planetas. Estos 5 que represento aquí con los 5 dedos de la mano, pues Kepler se puso a buscar una razón matemática para ver por qué había 6 planetas y 5 espacios entre ellos. ¿De dónde iba a sacar un número 5 que apareciera naturalmente en algún lado? Entonces vamos a buscar en dónde en la naturaleza hay un 5 que a lo mejor nos dé la respuesta. Bueno, el misterio del número 5 comienza y Kepler lo encontró con, como siempre, la filosofía griega. Los antiguos griegos, pues, además de buenos filósofos, algunos de ellos eran buenos matemáticos, buenos filósofos naturales, buenos astrónomos, algunos de ellos. No sé cuántos conozcan este cuadro. Bueno, no es un cuadro, de hecho está en una pared, es más bien como un mural, que está, se llama La Escuela de Atenas, es de Rafael, está en los Museos Vaticanos, en las estancias de Rafael, y al centro del cuadro, de todos estos filósofos griegos, pues están los más importantes, bueno, los que consideramos de los más importantes, que son Platón de este lado y Aristóteles del otro. Entonces vamos a hacer un acercamiento, ¿no? Aquí los podemos ver más de cerca. De hecho, dicen que Rafael se inspiró para dibujar a Platón en Leonardo da Vinci, que era su contemporáneo, y para Aristóteles en Miguel Ángel, ¿no? Que también eran como un poco rivales artísticos. Pero si se fijan, bueno, en este cuadro tienen 2 libros, bueno, cada uno de ellos tiene su libro más importante. El libro de Aristóteles es la Ética Nicomaquea. Según en esta pintura, el libro más importante de Aristóteles era la Ética, y según este cuadro, el libro más importante de Platón era uno que se llama el Timeo. Bueno, el Timeo es un diálogo de Platón que habla de la naturaleza, así se llama, Timeo o de la naturaleza. Aquí hay una imagen medieval de un manuscrito del Timeo. Entonces está hablando de la naturaleza. Y entre varias cosas bien locas que dice Platón en ese libro, bueno, él dice que el mundo fue creado por, bueno, más bien,
el mundo existía y la materia existía, y sin haber sido creado por nada, también existía un ente inteligente que él llama el demiurgo. El demiurgo que de repente se traduce por Dios, hay quien lo traduce por Dios, pero más bien la palabra demiurgos en griego quiere decir el artesano. Y se supone que este artesano agarra la materia y voltea a ver el mundo de las formas de Platón, entonces trata de representar las formas en la materia, pero lo hace pues, imperfectamente. Por eso este mundo es imperfecto, solo son copias de ideas, según este diálogo de Platón del Timeo. Pero hay una parte bien interesante en el Timeo que dice lo siguiente. Dice, el fuego está formado por tetraedros, el aire de octaedros, el agua de icosaedros, la tierra de cubos, y como aún es posible una quinta forma, Dios, o el demiurgo, ha utilizado esta, el dodecaedro pentagonal, para que sirva de límite al mundo. Eso lo dice Timeo, que es un personaje de este diálogo del mismo nombre, hace 2300 años que escribió Platón este diálogo. ¿Para de qué está hablando Platón? Bueno, de hecho, está hablando de unas 5 formas sólidos regulares, son sólidos que están hechos de figuras regulares, y como el Timeo es la primera fuente que conocemos donde se citan a estos 5 sólidos juntos como un conjunto, se les conoce como sólidos platónicos. Ahora, se puede demostrar que los sólidos platónicos solamente son 5, no puede existir ni uno menos ni uno más, y la demostración es de hecho bastante sencilla. Simplemente por exhaustión vamos formándolos con figuras regulares y vamos a darnos cuenta que muy pronto se nos acaban las opciones. El primero de ellos, el más chico, es el tetraedro, que está formado de 4 triángulos equiláteros, ¿no? Entonces, si ustedes agarran 4 triángulos equiláteros, no sé si alguna vez tomaron el point de triangulito, bueno, hagan de cuenta, por eso de hecho se llama tetrapac, porque era un tetraedro, ¿no? Y entonces ese es el que le da el nombre al tetrapac. Bueno, es un tetraedro que son 4 triángulos equiláteros. El que sigue sería el hexaedro o el cubo, que está hecho de 6 cuadrados. El que sigue es el octaedro, que tiene 8 triángulos equiláteros. Si ustedes agarran 8 triángulos equiláteros, los ponen juntos, les va a dar esta figura de 8 caras, que se llama octaedro. Seguiría el dodecaedro, que son 12 pentágonos regulares. Y el último de ellos es un icosaedro, que son 20 triángulos equiláteros. Y les garantizo con la mano sobre la Biblia que no hay uno más de estos sólidos. Ya no se pueden formar con figuras regulares más sólidos que cumplan las propiedades de los sólidos hoy llamados sólidos platónicos. Entonces, solamente hay 5 sólidos platónicos. Y entonces dijo Kepler, entonces estos 5 sólidos platónicos son lo que necesito para llenar los espacios entre los planetas. Me tienen que dar estos 5 sólidos platónicos. Son la explicación de por qué solamente hay 6 planetas y ni uno más ni uno menos. Hoy sabemos que Kepler estaba equivocado. Pero entonces se le ocurrió a Kepler, dijo, ok, entonces voy a ver qué combinación de sólidos platónicos yo puedo acomodar en esferas para que me dé las proporciones de las distancias a los planetas, más bien de las distancias del Sol a cada uno de los planetas. Y se puso a combinar que un cubo dentro de un icosaedro, y si no le daba, pues otro y otro, y entonces se puso a hacer combinaciones, y pues llegó a que sí, se logró acomodar esferas circunscritas e inscritas en sólidos platónicos para poder representar las distancias de los planetas al Sol. Entonces aquí está un dibujo de su libro El Mysterium Cosmográfico, que es de 1596, si no me equivoco. Y bueno, vean cómo lo hace. La mayor de las esferas, que es la de Saturno, entonces la órbita de Saturno está aquí, es una esfera en la que cabe un cubo. Entonces vamos a meter un cubo en la esfera de Saturno. Ahora, adentro hay otra esfera. En ese cubo yo puedo meter otra esfera. Esa sería la órbita de Júpiter. ¿Ok? En esa esfera voy a meter otro sólido platónico. En este caso es un tetraedro. Y entonces, dentro de la esfera de Júpiter hay un tetraedro que dentro tiene una esfera que sería la esfera de Marte. Aquí hay un acercamiento, y entonces si nos metemos a la esfera de Marte vamos a encontrar un dodecaedro que dentro tiene una esfera que sería la órbita de la Tierra, que dentro tiene un icosaedro, que dentro tiene una esfera que sería la de Venus,
que dentro tiene un octaedro y que dentro tiene la última esfera, que sería la esfera de Mercurio. Y entonces Kepler, feliz de la vida de que sus sólidos platónicos acomodan perfectamente a los planetas del sistema solar. Los conocidos hasta ese momento, que era Saturno el último y Mercurio el primero, incluida la Tierra como planeta. Entonces, hoy sabemos que esto es una gran coincidencia, no tendría por qué ser así, pero bueno, pues Kepler era buenísimo para encontrar esas enormes coincidencias, y bueno, si no es una coincidencia, entonces Kepler demostró que hay un demiurgo que acomodó las cosas, pues, para que quedaran bien padres en el sistema solar. Entonces, le dieron las distancias de los planetas al Sol en unidades astronómicas. Acuérdense, una unidad astronómica es la distancia que tiene del Sol a la Tierra. Entonces, para nosotros la unidad astronómica es 1, y entonces en esta escala, con la Tierra 1 unidad astronómica, pues vio Kepler que Mercurio está a 0.39 unidades astronómicas, Venus a 0.72, Marte a 1.52 unidades astronómicas, Júpiter a 5.2 y Saturno a 9.54 unidades astronómicas. Entonces ahí estaba el sistema solar con los sólidos platónicos en el Mysterium Cosmographicum de Kepler. Pero Kepler escribió algo muy chistoso, porque como que ya no le satisfizo tanto su idea de que solamente existían 6 planetas, y eso es por las distancias que existían entre ellos, como que a él le gustaba que fueran creciendo proporcionalmente, y según él, el salto de Marte a Júpiter era muy grande. El de Júpiter a Saturno no se le hacía tan grande porque pues, era más o menos de 2, ¿no? Entonces yo ahora brincando más o menos 2, 2, 2, como que va bien, pero aquí el brinco de Marte a Júpiter, como que a Kepler le hizo ruido, no le gustó ese brinco tan grande. Entonces escribió lo siguiente en el Mysterium Cosmográfico. Dijo: entre Marte y Júpiter he colocado un nuevo planeta, que sería invisible debido a su pequeño tamaño, y le he asignado un periodo, pues pensé que de este modo podría producir una relación entre las razones de las distancias entre pares de planetas, las cuales irían aumentando en la dirección a las estrellas fijas, es decir, alejándose del Sol. Eso lo escribe Kepler en el Mysterium Cosmographicum en 1596. Varios astrónomos posteriores a Kepler también les llamó la atención este gap, este vacío entre Marte y Júpiter. Como que a varios astrónomos sí les hizo ruido y no les pareció que fuera tan natural tener ese espacio por ahí. Entonces, por ejemplo, les pongo aquí algunos ejemplos de astrónomos que escribieron como explicaciones de por qué no había un planeta ahí. Por ejemplo, Thomas Wright, un astrónomo inglés, dijo en algún lado que un cometa destruyó al planeta que debería de estar ahí. Entonces, él pensaba que ahí debería de haber un planeta, pero que un cometa pasó, le pegó y lo destruyó. Immanuel Kant, un filósofo, pero que también le entró a la astronomía bastante fuerte, él dijo: la gran masa de Júpiter evitó la formación de un planeta en ese lugar. Entonces, según Kant, que como Júpiter estaba muy cerca por ahí, pues le chupó todo el material que debió haber habido ahí, entonces no se pudo formar el planeta en donde Kepler y todos los demás pues decían que entre Marte y Júpiter debía de haber algo. Entonces, pues hay algunas explicaciones aquí de científicos y filósofos que pues, pensaban que Kepler tenía razón, que pues que esa distancia o esa zona entre Marte y Júpiter pues como que estaba desperdiciada, que pues, estaría bueno que hubiera algo. Bueno, llegan estos dos astrónomos, Johann Daniel Titius y Johann Elert Bode, que son ambos alemanes, y pues se pusieron a jugar con los números. Ellos empezaron a hacer lo que se llamaría realmente, más que matemáticas, se llamaría numerología, que es hacer como medio mística con los números. Llegaron a una ley, que le pongo comillas, la ley de Titius-Bode, en realidad no es una ley, es una coincidencia numérica, llegaron a ella en 1776. La fórmula original dice: A, que es la distancia a los planetas, es n más 4 entre 10, donde n son números empezando por 0 y después son múltiplos el doble de 3, ¿no? 3 por 2, 6, por 2, 12, por 2, 24, por 2, 48, y así vamos multiplicando por 2, empezando por, bueno, primero 0 y luego 3. ¿Ok? Entonces, así vamos poniendo, en n vamos sustituyendo estos numeritos.
Entonces, ¿qué pasa si sustituimos el primero que es 0? Para n igual a 0, esta fórmula nos da 0.4. Vean, la distancia de Mercurio al Sol es 0.39. Se parece muchísimo a 0.4. El siguiente número sería 3. 3 más 4 es 7. Entre 10 es 0.7, que es más o menos la distancia a Venus, 0.72 unidades astronómicas. Entonces dijeron, ay, usted bien chida la fórmula. A ver, para la Tierra. Para la Tierra sería 6 más 4, 10. Entre 10, una unidad astronómica. ¡Wow! Funciona padrísimo para la Tierra. Vamos a ver para Marte, sería 12. 12 más 4, 16. Entre 10 es 1.6. La distancia a Marte es 1.52. Van a decir, bueno, ¿se parece? ¿No se parece? Vamos al que sigue, sería 24. 24 más 4 es 28. Entre 10, 2.8. Ahí no funciona la fórmula, ¿no? Hay un gap ahí entre Marte y el que sigue, que en la fórmula de Titus-Bode no jala. En ese entonces no jalaba. Vamos a ver qué sigue después de este error. Seguiría Júpiter, que sería 48. 48 más 4 es 52. Entre 10, 5.2. Wow, para Júpiter funciona perfectamente. Seguiría Saturno, que sería 48 por 2, 96. 96 más 4 son 100. Entre 10 es 1. Perdón, 10. 100 entre 10 es 10. Y la distancia a Saturno son 9.54 unidades astronómicas. Entonces parece bastante bien. Y bueno, pues hasta ahí llegamos porque ya no conocemos, según nosotros, otros planetas, pero el siguiente, que sería n igual a 192, tendría una A de 19.6. Y en ese entonces, pues no se conocía ningún planeta acá. Bueno, todo hubiera quedado como una curiosidad numérica hasta que hubo un descubrimiento inesperado. Este hombre, este astrónomo que se llamaba William Herschel, con este enorme telescopio de acá, que construyó ahí en su jardín en Inglaterra, descubrió un séptimo planeta llamado Urano en el año de 1780. Entonces descubre Urano William Herschel. De hecho no fue el primero, pero bueno, es el primero al que se le reconoce el descubrimiento de Urano. Pero lo curioso es que cuando empiezan a hacer las mediciones de qué tan lejos está Urano, se dan cuenta de que está a 19.19 unidades astronómicas, que es justamente muy cerca a lo que predice la ley de Titius-Bode. Entonces, cuando esto ocurrió, cuando la ley de Titius-Bode se acomodó a la órbita de Urano, fue cuando dijeron, no, espérate, aquí hay gato encerrado. Esto es una señal y aquí tenemos que buscar algo que esté en este lugar, como dijo Kepler, que probablemente sea muy pequeñito, y pues no lo podemos ver tan fácilmente, pero pues si lo buscamos, igual lo encontramos. Entonces, un astrónomo que se llamaba Franz Xaver von Zach, era alemán, de 1754 a 1832, pues se le ocurrió hacer un grupo de astrónomos al que iba a llamar la Policía Celeste para buscar ese planeta perdido. Porque ahí debía de haber algo, un planetita muy chiquitito, pero que estuviera en ese espacio. Ya nos lo dijo Kepler, la ley de Titius-Bode lo predice, pues vamos a buscar. Entonces, lanza la convocatoria, se busca planeta perdido, lo único que se sabe es que se espera ver a una distancia de 2.8 unidades astronómicas en el plano del sistema solar. Porque muy probablemente si es un planeta, pues debe girar en el mismo plano que en el que prácticamente se encuentran todos los planetas del sistema solar. Entonces, pues, ¿qué hacen? Pues arman la Policía Celeste. Entonces, aquí les pongo algunas fotos de algunos de los astrónomos más famosos que pertenecieron a ese grupo de la Policía Celeste: Schroter, Olbers, Harding. Todos estos fueron miembros de este grupo convocado por von Zach para buscar el planeta perdido. Y pues estos otros que fueron llamados los excelentes astrónomos de todos los rincones de Europa. Todos estos, aquí les pongo los nombres de los que fueron convocados a hacer esa búsqueda. Hay algunos nombres famosos: Johann Bode, por ejemplo, ¿no? Por acá está Olbers, hay varios, bueno, von Zach mismo, Charles Messier, el del catálogo Messier, fue convocado para esa búsqueda. Bueno, hay varios. Entonces, von Zach se pone a mandarles cartas a todos estos, así diciéndole, oye, pues vamos a estar buscando el planeta perdido y no sé qué. Y entre el papeleo y el papeleo,
pues se le olvida mandarle la carta a este hombre que se llamaba Giuseppe Piazzi, que estaba en Palermo. Entonces, Giuseppe Piazzi nunca se enteró de que había un grupo de astrónomos buscando un planeta perdido. ¿Quién era este Giuseppe Piazzi? Bueno, era un astrónomo y también era un sacerdote que estaba en la isla de Sicilia, en un observatorio de Palermo, y él estaba haciendo con aquí está una foto de la Spécola Panomitana, es el observatorio de Palermo, y este es el telescopio que él estaba utilizando para hacer un catálogo de estrellas. Entonces él no estaba buscando un planeta perdido ni nada, él estaba haciendo un catálogo de estrellas junto con su colega que se llamaba Niccolò Cacciatore, ¿no? Que era otro italiano, y estos andaban ahí haciendo un catálogo estelar que de hecho pues, se publicó aquí se los pongo, y pues ellos estaban simplemente midiendo posiciones de estrellas con muy alta precisión, y el 1 de enero de 1801, que estaban haciendo sus observaciones, se dieron que una de esas estrellas como que se movía. Bueno, aquí es un GIF que está yendo y regresando, pero ellos vieron que pues, estaba moviendo en una sola dirección. Pero es más o menos como se vería un pequeño asteroide como Ceres moviéndose en el cielo. Entonces ellos se dieron cuenta que este pequeño puntito, que pensaron al principio que era una estrella, pues no se quedaba fija como las demás, sino que esta estaba cambiando su posición. Eso ocurrió el 1 de enero de 1801. Pero como, pues, no parecía un planeta, porque los planetas se ven en los telescopios, se ven como disquitos, se ve claramente que son como discos. En cambio pues no parecía planeta, parecía una estrella, pero las estrellas no se mueven. Y entonces se le ocurrió llamarlo un objeto que parece estrella, y digamos que la forma etimológica de decir algo que parece estrella sería asteroide. Y entonces lo llamó un asteroide, ¿no? Un estrelloide, por así decirlo, que pues estaba ahí moviéndose. Y entonces le llamó mucho la atención, pero pues era bastante cauto porque pues, qué tal que le estaba regando, y dijo, no, espérate, voy a hacer unas mediciones un poquito más precisas antes de ir a gritarle al mundo que descubrí una estrella que se está moviendo, o un asteroide. Entonces estuvo observando el nuevo asteroide y tratando de, pues, de alguna forma conocer sus propiedades antes de darle el conocimiento a la comunidad astronómica. No quería hacer el ridículo o no quería publicar algo de lo que no estuviera seguro de que lo estaba observando. Pero ¿qué pasó con Giuseppe Piazzi? Bueno, se enfermó gachísimo, y entonces cayó enfermo Giuseppe Piazzi y tuvo que interrumpir sus observaciones, cuando él era la única persona que lo había visto. Y lo peor de todo es que Ceres se metió detrás del Sol en ese movimiento. Cuando Piazzi dejó de observarlo, justo la órbita de bueno, todavía no sabemos cómo se llama, nosotros sabemos que es Ceres, pero este asteroide pues se fue atrás del Sol, y sin conocer precisamente su órbita, pues no sabían cómo iba a salir del otro lado y dónde buscarlo. Entonces iba a ser imposible encontrarlo nada más así como diciendo, bueno, pues va a salir por algún lado del otro lado, y pues no iban a poder encontrar. Y entonces Giuseppe Piazzi le escribe a Fonsac y dice, oye, ¿qué crees? Pues lo vi, no estoy seguro de que sea un planeta, pero vamos a buscarlo. Entonces se busca asteroide perdido. Se espera ver a una distancia de 2.8 unidades astronómicas, eso nos lo dice la ley de Titus-Bode, en el plano del sistema solar, eso lo podemos ver, y visto por última vez por Giuseppe Piazzi en enero de 1801. Entonces ya tenemos un poquito más de evidencia para volver a buscarlo. Ya lo vio alguien, vamos a tratar de buscarlo. Y entonces otra vez llaman a la policía celeste y se pone todo el mundo a tratar de buscarlo. Ya tenemos más evidencia, sabemos que se metió detrás del Sol, va a salir del otro lado, pero no sabemos ni por dónde ni cuándo, porque no conocemos muy bien su órbita. Y entonces entra a escena el príncipe de las matemáticas. Les voy a poner este videito que dura unos minutos. Pablo, si hay algún problema con el audio o algo, me dices, ¿va? Ahí les va. Sí, dale, dale. 1 más 2 más 3 ¿Ustedes escuchan o yo no escucho? Dice Eva que sí, perdón. más 4 más
más 6 más 7 y siguiendo de esta forma hasta llegar a 100. Y pobre del que me moleste antes de tener la solución. Gauss, ¿te rindes? Ya lo dije, va a llegar una buena. ¿De dónde has sacado esto? Bueno, nos ha pedido que sumáramos todos los números del 1 al 100. 1 más 100 da 101. 2 más 99 da 101. 3 más 98 da 101. Siempre da 101. Y eso se puede hacer 50 veces. 50 veces 101 da 5050. Gauss al rincón. En silencio y te quedas hasta el final. Pero si yo solo ¿Me le... contestas? Bueno, pues se sonaron al Gauss, su profesor, porque se quiso pasar de listo, pero, bueno, de hecho el profesor después lo ayudó, Pablo, ¿qué se está viendo aquí, perdón? Ah, se ve la barrita de arriba de... Ah, vale, espérame, déjame, denme un segundo, es que como que déjame. Sí, nada más para volver a la pantalla completa. Ajá, gracias Pablo, compartir, y es que no puedo ver la parte de, denme un segundito otra vez. Ya sé qué pasó. Ok, ahí va. Perdón, la falla técnica. No son las fallas técnicas como las de ¿cómo se llama? Colosio Junior. Denme un segundito. Aquí está. Compartir. Y ahí debe estar. Listo. Gracias, Pablo. Bueno, este era Gauss, que es conocido en el mundo como el príncipe de las matemáticas. Para los que no le entendieron a esa formulita, el profesor los puso a sumar los números del 1 hasta el 100. Yo aquí en este ejemplo voy a hacer del 1 hasta el 10. Y lo que hizo Gauss, dijo, bueno, voy a sumar el último y el primero. 10 más 1 es 11. Luego voy a sumar el penúltimo con el segundo. 9 y 2 es 11. Y luego el 8 con el 3 es 11. Y si me voy así, pues voy a llegar a que esta fórmula funciona si n es 10, n por n más 1 es 10 por 11 entre 2, nos da 55. Es una fórmula bien bonita, ¿no? Esa es la fórmula para hacer esa suma de los números del 1 al que sea, pues simplemente pongan el número que sea en esta fórmula y les va a dar la suma de todos los números enteros hasta ese número. Bueno, pero Gauss se enamoró tanto de su fórmula, ¿no? Que dijo, bueno, a ver, voy a ver qué números tengo
¿sí? Voy sustituyendo aquí el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Entonces dijo, a ver, para n igual a 1, pues t igual a 1. Para n igual a 2, pues t igual a 3. Para n igual a 3, t igual a 6. Para n igual a 4, t igual a 10. Y se dio cuenta, a lo mejor ustedes ya se dieron cuenta de eso también, que estaba obteniendo puros números que se llaman números triangulares. Es decir, los puedo acomodar como triangulitos, ¿no? T1, 1, 3, y lo acomodo como un triangulito. 6 lo acomodo como un triangulito, 10 lo acomodo como un triangulito, 15 y lo acomodo como un triangulito, y así me voy yendo, y se llaman esos números triangulares. Entonces Gauss pues se puso a seguir jugando con sus números triangulares, y en uno de sus cuadernos se encuentra esta frase que dice: Eureka, número igual a triángulo más triángulo más triángulo. ¿Qué quiere decir esa fórmula? Dice Gauss que cualquier número, el que ustedes quieran, se puede expresar como la suma a lo más de 3 números triangulares. Bueno, entonces aquí pongo los números del 1 al 15, cómo se pueden expresar todos o como un número triangular o como la suma de a lo más 3 números triangulares. Y si ustedes se agarran cualquier número tan grande como ustedes quieran, lo van a poder escribir como la suma de a lo más 3 números triangulares. Total que Gauss, este maestro que se lo sonó, pues de hecho se dio cuenta que era un genio y le consiguió que el duque de Brunswick, que es donde vivía Gauss, pues le diera una beca para poder seguir estudiando. Entonces fue un gran estudiante que se doctoró en matemáticas nada más y nada menos por probar el teorema fundamental del álgebra. ¿Qué dice el teorema fundamental del álgebra? Así de simple: un polinomio de grado n tiene exactamente n soluciones. Entonces van a decir ustedes, ay, pues claro, obviamente, un polinomio de grado n pues tiene n soluciones. Bueno, antes de pensar que es muy obvio, traten de probarlo, traten de ver si es cierto que un polinomio de grado n tiene n soluciones exactamente, o si no lo pueden probar, traten de resolver al menos un polinomio de grado 3. ¿Qué es un polinomio? Bueno, un polinomio es estas como ecuaciones donde x pues tiene distintos valores, ¿no? Por ejemplo, este es un polinomio de grado 3, porque x, la más grande, está elevado a la 3 o al cubo. X cúbica más x cuadrada más x más 1 igual a 0. Es un polinomio de grado 3 y tiene 3 soluciones. X igual a 1, x igual a y x igual a menos y. Entonces, si ustedes meten aquí 1, y o menos y, pues les va a dar una solución de este polinomio. Van a decir que es y, algunos de ustedes, otros no. Bueno, y es aquel número que elevado al cuadrado da menos 1. Es decir, la raíz cuadrada de menos 1, eso es y. Entonces, para probar el teorema fundamental del álgebra, pues nada más necesitaba Gauss los números complejos. Pero bueno, esa es otra historia. Total que era un gran matemático, pero en la época de Gauss podía ser el matemático más brillante del mundo y probar uno de los teoremas más importantes del mundo y pasabas desapercibido. Pero si descubrías un planeta, te daban un castillo. Entonces, Gauss se encuentra con que los astrónomos andan buscando un asteroide perdido. Y tiene ciertos datos, sabe cuándo fue visto por última vez, dónde fue visto por última vez, y pues sabe varias cosas. Sabe que se debería de mover en elipses, y que las elipses pues tienen al Sol en uno de los focos, y entonces se puso a pensar Gauss, y sabía que Giuseppe Piazzi tenía datos de dónde había estado y cuándo había estado ese asteroide. Entonces dijo, a ver, Piazzi registró las posiciones del asteroide en el tiempo. Si fueran perfectas estas cosas, yo podría trazar una línea recta. Para trazar una recta necesito simplemente 2 números, su pendiente, que es su inclinación, y donde corta aquí, que se llama la ordenada del origen. Y para una elipse también solamente necesito 2 números. La excentricidad, es decir, qué tan acostadita, qué tan forma de huevo tiene, y el ángulo con que está inclinado. Entonces dijo, bueno, voy a hacer un análogo entre la recta que puedo hacer aquí y la elipse de aquí, a ver qué obtengo. Entonces, idealmente él iba a poder trazar una recta por los datos de Piazzi y transformar la pendiente en el ángulo, la ordenada al origen en la excentricidad, y voilà, iba a tener en la posición que predecía la recta del planeta. ¿Pero qué pasa? Bueno, Gauss sabía que Giuseppe Piazzi no pudo haber medido las posiciones en los tiempos con precisión absoluta, tenía que tener un cierto error. Y entonces desarrolló un método
que se llama el método de mínimos cuadrados para ajustar la mejor recta que pasara por los datos de Piazzi, y con eso podía, pues, más o menos tener idea de dónde estaba el asteroide que estaban buscando los astrónomos. Total que Gauss dijo, ya lo tengo, ya sé dónde está. Y entonces hizo los cálculos de acuerdo a lo que Piazzi había medido y con su método para ajustar rectas, y le escribió a Fonsac para que lo buscaran. Entonces le dijo, bueno, ya sabes dónde tienes que ir a buscar, ahora vayan y búsquenlo. Y lo encontraron. La Policía Celeste lo volvió a observar el 31 de diciembre de 1801. Acuérdense que a Piazzi se le perdió en enero de 1801. Entonces aventó prácticamente un año el asteroide, pues atrás del Sol, y perdido, no sabían dónde iba a salir, hasta que un año después, gracias a los cálculos de Gauss y a las poquísimas observaciones que había hecho Giuseppe Piazzi, que lograron encontrar el asteroide. Y desde entonces, pues no se ha vuelto a perder, que nosotros sepamos. Una vez que lo vuelven a encontrar, a Piazzi le dan el honor de bautizar el asteroide con el nombre de Ceres Ferdinandea. Ceres porque era la diosa de la agricultura, es la diosa romana de la agricultura, y Ferdinandea porque, bueno, el observatorio donde estaba Giuseppe Piazzi, que está en Palermo, está en una isla italiana que se llama Sicilia, y en ese entonces el rey de Sicilia y Nápoles se llamaba Ferdinando. Entonces Giuseppe Piazzi le dedica también al rey de su región, que era su protector, pues le dedica el nombre de este asteroide, que de hecho el nombre pues fue bastante controversial, los franceses no les gustó mucho la idea, pero bueno, al final se quedó con el nombre de Ceres. A Gauss, pues como matemático no le dieron nada, pero como fue un descubridor o redescubridor de un asteroide, pues lo nombraron director del observatorio de Göttingen en 1807 y se mantuvo como director del observatorio de Göttingen hasta la muerte de Gauss, varios años después. De hecho, este puesto lo consiguió un poco por ayuda de un gran amigo suyo, que aquí en México lo conocemos bastante bien, que era Alexander von Humboldt. Humboldt fue el que intercedió para que lo aceptaran a Gauss como director del observatorio de Göttingen. Y de hecho, bueno, Gauss sigue siendo recordado como matemático, pero pues se mantuvo bastante activo en física, astronomía y geodesia, aunque pues hoy en día pues lo recordamos más por su trabajo matemático. Pero vean, aquí les pongo algunas imágenes de un marco alemán de hace unos años, ahorita ya son euros, pero el marco alemán, el de 10 marcos, tenía a Gauss, y aquí se ve la campana de Gauss, y del otro lado tiene este sextante, ¿no? Este instrumento para hacer mediciones de ángulos. Y uno de los libros importantes que publicó Gauss se llama Theoria Motus Corporum Celestium in Sectionibus Conicis, es decir, la teoría del movimiento de los cuerpos celestes en secciones cónicas. Entonces, Gauss hizo todo un tratado de cómo debían moverse los cuerpos celestes en sus órbitas elípticas, que son una curva cónica, es una elipse, y entonces pues Gauss escribió esto, lo que permitió posteriormente pues hacer cálculos para otros cuerpos del sistema solar. Bueno, entonces hasta ahorita he dicho que pues Ceres es un asteroide. Bueno, pocos años después del descubrimiento de Ceres, se fueron descubriendo más o menos en la misma región otros cuerpos parecidos. Por ejemplo, Vesta, Palas, fueron los primeros dos. Y bueno, aquí hay varios que se han ido descubriendo. Estos son los 42 cuerpos más grandes de ese cinturón, famosísimo cinturón de asteroides. Y pues durante muchos años, Ceres fue el rey de esos asteroides, esos cuerpos que son rocas enormes que giran alrededor del Sol en órbitas entre Marte y Júpiter. Entonces aquí hay otra imagen. Entonces vean, aquí está la órbita de Marte, esta es la de Júpiter, y aquí en medio pues hay una gran familia de asteroides. Tienen distintos nombres y tienen distintas propiedades. Algún día hablaremos a detalle de todos los asteroides. La plática de hoy es de Ceres, pero bueno, no los quería dejar sin esta información. El cinturón de asteroides contiene alrededor de 1 a 2, es un cálculo, no se conoce, pero los astrónomos calculan que son de 1 a 2 millones de asteroides
que miden más de 1 kilómetro y muchos millones más de asteroides más pequeñitos. Entonces, aquí está cómo se vería desde arriba. La composición química de los asteroides es principalmente, bueno, se dividen en 3 familias, los que están hechos de, los que llaman carbonáceos, que tienen mucho carbono, los que tienen mucho silicio, que son silicatos, y los metálicos, que tienen mucho hierro principalmente. Y, bueno, para los que se preguntan si fue un planeta fallido, bueno, la masa sumada de todos los asteroides sería alrededor del 4% de nuestra luna. O sea que, pues, sería un planeta muy, 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 muy pequeñito si todos los asteroides que podemos ver hoy en día los acomodáramos y juntáramos toda su masa. Sería un planeta, aún así, muy pequeño, mucho más pequeño que nuestra propia luna. Me gusta esta imagen. Bueno, la distribución del cinturón de asteroides va más o menos de las 2 a casi 4 unidades astronómicas, pero no están distribuidos de forma igual. Hay regiones donde hay muchos asteroides y regiones donde hay muy poquitos. De hecho, hay regiones en donde no hay ningún asteroide, son como pequeños canales en el cinturón de asteroides, que se le llaman los huecos de Kirkwood, porque Kirkwood fue el que los descubrió, y se han dado cuenta de que los huecos de Kirkwood es en donde esta región, la órbita de estos asteroides de aquí, o los que no están en resonancia con el planeta Júpiter. Es decir, que por cada 3 vueltas que dan los asteroides de aquí, Júpiter da 1. Por cada 5 vueltas que dan los asteroides de aquí, Júpiter daría 2. Por cada 7 vueltas al Sol que dieran los asteroides de aquí, Júpiter daría 3, y así. Entonces, estas regiones están controladas por la gravedad de Júpiter, lo cual me parece bastante interesante. Bueno, aquí les pongo igual los más grandes, Ceres. Aquí vean el tamaño de Ceres, 940 kilómetros de diámetro, ¿no? Pero aquí está Vesta, Pallas, Igea, Teramina, Europa, Davidia, Silvia, Eunomia, etcétera. Hay un montón de otros asteroides. Ceres fue visitado en sobrevuelo por una sonda que se llamó Dawn de la NASA. Del año 2015 al año 2018, esta sonda se le pudo acercar muchísimo a Ceres para estudiarlo de cerca. Nos mandó pues un mapa de cómo se vería Ceres, ¿no? Tiene hasta sus cráteres, tiene muchos cráteres que tienen nombres, una orografía pues que nos recordaría a la de la Luna. Acuérdense que la Luna es mucho más grande que Ceres, pero bueno, pues más o menos vemos que los impactos que tiene con otros cuerpos, pues se le quedan como cicatrices en la superficie. En el año 2006, la Unión Astronómica Internacional hizo una redefinición. Esa la hicieron por Plutón, principalmente por Plutón, y porque encontraron otros cuerpos más allá de Plutón que pues estaban en discusión si eran planetas o no. Y entonces la UIA hizo una definición en el año 2006 de una nueva categoría de cuerpos astronómicos que se llaman planetas enanos. Entonces, fíjense lo que debe cumplir un cuerpo para que sea un planeta enano. Bueno, tiene que estar en órbita alrededor del Sol, tiene que tener masa suficiente para adoptar forma esférica, esto por el equilibrio hidrostático de la gravedad. No debe ser satélite de ningún otro cuerpo del sistema solar, pero no ha limpiado su órbita completamente. En su vecindad tiene todavía otros cuerpos por ahí cerquita. Y pues vean que Ceres cumple prácticamente todos estos, más bien los cumple todos, ¿no? Es esférico, es un cuerpo, gira alrededor del Sol, no es satélite de nadie y no ha limpiado su órbita porque pues tiene un montón de otros asteroides por ahí, pero como el hecho de que es de los pocos, el único de ahí que tiene forma esférica por gravedad. Puedes tener forma esférica por otras cosas, ¿eh? A lo mejor hay una piedrita chiquitita, puede ser esférica, pero no por gravedad. Entonces, Ceres, en este caso, es el único de aquí que es esférico por gravedad. Y pues hoy en día se conocen 5 planetas enanos en el sistema solar. Ceres, el que está en el cinturón de asteroides. Plutón, que es famosísimo, el que decía Lore al principio, pues fue planeta y después fue degradado a planeta enano. Eris, Haumea y Makemake, que son objetos que están más allá de Plutón, entrando a una zona que se conoce como el cinturón de Kuiper. Y estos son los únicos que son muy esféricos. Haumea, ustedes van a decir, no es tan esférico, pero bueno, casi, tienen que ser casi esféricos para que puedan entrar en esa categoría, y esa casi esfericidad debe deberse a su gravedad. Entonces, conocemos nada más 5 planetas enanos en el sistema solar,
Me pregunto si habrá alguna razón para ello, como decía Kepler. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Con esto termino mi charla y simplemente antes de terminar, me gustaría recomendarles un par de libros para los interesados en este tema. Esta es una novela, la primera se llama La medición del mundo, de Daniel Kehlmann, es un cuate alemán que habla en forma de novela de la amistad de Gauss con Humboldt. Entonces es una historia que nos cuentan del viaje de Humboldt y nos cuentan al mismo tiempo de la vida de Gauss. Y bueno, al final de su vida coinciden, se conocen y colaboran. Este libro es una muy breve biografía de Gauss, el revelador de las incógnitas, de Francisco Noreña. Este lo saqué aquí de la Biblioteca de la Ibero. Y este se puede conseguir en Amazon o por otros medios. The Discovery of the First Asteroid Series, Historical Studies in Asteroid Research. Y está bien bueno. Mucha de las información de esta charla pues la saqué de ese libro. Se puede conseguir y bueno, no es un libro demasiado técnico, pero tampoco demasiado divulgativo. Pero pues para mucho del público de Clavius, que tiene gran bagaje y gran conocimiento de astronomía, pues muy probablemente sea un libro muy disfrutable. Y bueno, espero que les haya gustado la charla y ahora sí, ya pasamos a las preguntas. Muchas gracias.